Ponernos de pie, por favor. Vamos a tratar de avanzar para dejar tiempo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Quiero leer el versículo 1 y 2 y también el versículo 6. Encontramos aquí la introducción del Sermón del Monte. Y esta sección es conocido comúnmente como las bienaventuranzas. Y quiero tratar principalmente con el versículo 6 esta noche, pero quiero tratar los primeros dos versículos, nada más cambiaremos un poquito del contexto. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Cristo, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Ahora ahí empieza: bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a saltar hasta versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero hablar un momento esta tarde acerca de ser hombres y mujeres hambrientos y sedientos por la justicia. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias, Dios, por el tiempo que tenemos. Gracias por la gran bendición que ha sido, por la invitación y la oportunidad de estar aquí, por cada hermano que ha invertido horas y horas en preparación, por cada hermano, pastor, misionero que ha hecho el esfuerzo de venir y ser parte. Y gracias por la oportunidad que nos das de oír de usted. Pido que me ayude a mí una vez más esta noche de comunicar tu palabra. Señor, tengo un deseo de poder animar y desafiarnos a que podamos permitir que estos principios que encontramos aquí tomen parte de nuestra vida y nos ayuden a mantener un hambre y una sed constante para tu obra, para tu palabra, para el alma perdida, que podamos desarrollar una constancia en nuestro ministerio y en nuestra vida. Pero que me ayude a comunicarlo, hable como solamente usted puede hacerlo. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Nos dice en el versículo 1 que Cristo está sentado en un monte con sus discípulos y está enseñándoles a ellos acerca de su reino, por eso llamado el Sermón del Monte. Les está enseñando cómo disfrutar una vida llena de gozo aquí en la tierra. Ahora encontramos aquí en algunas de las bienaventuranzas principios que tendrían que ver con la salvación. Pero verdaderamente la palabra bienaventurados que encontramos al comienzo de cada principio que él comparte, tiene que ver con bendecido con gozo. Bienaventurado significa bendecido con gozo o bendecido con una felicidad perpetua o permanente. Entonces Cristo está hablando con sus discípulos acerca de unos principios que ellos podrían seguir, que producirá en su vida un gozo constante, no una felicidad basada en circunstancias, pero un gozo constante en su vida. Cristo le está diciendo a sus discípulos que si siguen estas enseñanzas, van a llegar a ser aquellas personas que pueden tener ese gozo perpetuo. Entonces lo que él hace es que él toma este tiempo para darle el discipulado a sus discípulos, y encontramos en estos versículos todo el Sermón del Monte, pero especialmente en estas bienaventuranzas, lo que podemos llamar el curso de discipulado de Cristo, y él está discipulando sus discípulos. Ahora entendemos que en nuestro tiempo es una cosa diferente profesar a Cristo o conocer a Cristo y tener un deseo de ser un discípulo de Cristo. Hay mucha gente que quiere aceptar a Cristo, pero no quieren ser discípulos de Cristo. Quieren aceptar la salvación, quieren las bendiciones de evitar el infierno, de disfrutar el cielo, pero no quieren aprender las disciplinas de una vida cristiana. O sea, sálvame, llévame al cielo, pero yo no quiero una entrega verdadera o un compromiso sincero. Nada más queremos algo que me libre de este castigo de mi pecado. Necesitamos tener como cristianos y como pastores una actitud disponible para que Cristo nos discipule.
Ahora, si se fijó, y quizás no se fijó, pero nos dice en el versículo 1 que Cristo ve una multitud. Habían venido una multitud de muchas partes, algunos habían caminado de más de 100 millas y habían venido para ver a Cristo, pero cuando Cristo ve a la multitud, en vez de ir a la multitud, Cristo sube a un monte, solo Él y sus discípulos. Ahora, tenemos evidencias de pensar que mientras el sermón del monte va avanzando, la gente se ha dado cuenta de que Cristo está y van subiendo para oírlo, pero en principal los principios compartidos es Cristo hablando para con los 12. Ahora, Cristo le dijo a los 12 al final del libro de Juan que ellos iban a hacer obras mayores que Él. Que ellos iban a hacer obras mayores que Él. No significaba que iban a hacer milagros más poderosos de los que Él hizo, sino que tenía que ver con que el ministerio de estos discípulos iba a tener una influencia mucho más grande aún que lo que era el ministerio de Cristo durante esos 3 años. Y cuando miramos el día de Pentecostés y los primeros años de la iglesia, podemos ver los resultados del Evangelio, que en cierta manera la iglesia creció mucho más después de Cristo que durante el tiempo de Cristo. Entonces Él quería preparar a estos 12 hombres para que ellos pudieran ser lo que ellos tenían que ser, para que ellos pudieran repetir o continuar lo que Cristo había comenzado. Entonces, por un tiempo Cristo pone a un lado la multitud y Cristo va a tratar con estos 12 hombres acerca de lo que Él quiere que ellos sean, no lo que ellos hagan, pero lo que ellos sean. Hago énfasis en eso porque el reino de Cristo no se mide por lo que uno tiene o por lo que uno hace, sino por lo que uno es. Verso de vuelta, algunos todavía no se han enfocado bien, no se han centrado en el mensaje. Tenemos que tener cuidado que nuestro discipulado no se enfoque tanto en haga esto y hace esto y vamos a enseñar cómo ganar almas y cómo hacer esto y cómo hacer aquello. A veces enseñamos tanto qué hacer, pero no nos enfocamos en el corazón de la persona, de lo que ellos son, porque si ellos son lo que deben de ser, van a hacer lo que deben de hacer. Pero hay mucho cristiano que hace y no es. Y eso muchas veces es culpa de nosotros por poner tanto énfasis sobre servir, sobre trabajar, sobre evangelizar, sobre todo lo que tenemos que hacer como cristianos y debemos de hacer. Pero el verdadero discipulado tiene que enfocarse en criar un ser interior que tiene un deseo perpetuo de hacer exteriormente. Entonces las bienaventuranzas y mucha parte del Sermón del Monte tiene que ver con lo que ellos iban a hacer como personas, estos discípulos, lo que ellos iban a hacer. Ahora sabemos que, entrando ya al tema del versículo 6, sabemos que las cosas de este mundo no tienen capacidad de saciar al hombre. Podemos mirar a Salomón en el libro de Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y miramos que en el tiempo que Salomón se alejó de Dios y puso sus cosas en su propia idea y su mente y su enfoque, en sus propias sabidurías y en su propio conocimiento, y quiso experimentar la vida sin Dios, él llegó a un momento que él dijo en el versículo 2 y 17 de Eclesiastés, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y sabemos que vivimos en un mundo donde el mundo está buscando saciarse con cosas físicas y no puede saciarse. Están con hambre y sed de algo porque están buscando satisfacción en cosas que simplemente no satisfacen y nunca lo van a hacer. Entonces Cristo dice a los discípulos en esencia: quieren estar saciados, llenos, satisfechos, completos, llenos de gozo, de propósito. ¿Quieren sentir saciados? Entonces la manera de sentirse saciados es de tener hambre y sed. Ahora, se estaría refiriendo al grupo de personas en aquel tiempo que serían los hambrientos o los sedientos, serían los vagabundos, sería la gente que vivía en la calle, la gente que vivía de las migajas de las mesas y de la basura que podrían comer. Ahora, esta porción de las bienaventuranzas, como otras más, son lo que llamaríamos una paradoja.
Es un contrasentido, es decir, algo que no tiene sentido, como el primer versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que bienaventurados los humildes. Si quieres salir adelante, si quieres tener lo que necesitas, es tener humildad. Y otras de las más, lo que dice no tendría sentido. Cristo estaría diciendo, los más saciados son los más hambrientos. Más saciados serían los hambrientos. Vamos a tratar de entender brevemente lo que este versículo significa. Primero miremos qué significa cuando dice justicia. Miren el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, primero, hay justicia de Dios que nos imparte en el momento de nuestra salvación. El momento que somos salvos, recibimos la justicia de Dios. Nosotros en ese momento somos salvos, somos justificados. En ese momento, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, alguien nos habló de nuestro pecado. Tuvimos el deseo o la hambre de recibir a Cristo. Cuando hicimos eso, nos dice que en el momento de nuestra salvación, fuimos revestidos con la justicia de Cristo. Tuvimos hambre y sed de obtener esa salvación. Y en ese momento impartimos o recibimos fuimos saciados de nuestra necesidad básica de ser salvos o obtener la justicia permanente de Cristo. Pero también habla de una justicia práctica. Justicia simplemente y prácticamente significaría lo que es recto, lo que es correcto, lo que es bueno. Sería tener hambre y sed por justicia, entonces podríamos decirlo así. Tiene hambre y sed de conocer a Dios. Tiene hambre y sed de caminar con Dios. Tiene hambre y sed de obedecer a Dios. Tiene hambre y sed de servir a Dios. Tiene una hambre y una sed por todo lo que Dios llama que es recto. Ahora, no hay nada natural en el hombre que le dé un deseo de hacer lo que es correcto. ¿Sí están conmigo? Natural, en nuestra carne no hay nada natural que nos dice, ¿cómo quiero ir a hacer algo bueno? Nuestra carne no trabaja así. No es así. Nos dice que no todos nos descarriamos como ovejas, cada quien buscó lo suyo. Hacemos lo que nos da la gana, nuestra carne quiere hacer eso. Pero en el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y pone dentro de nosotros un apetito para justicia. Al momento de aceptar a Cristo, somos cambiados, somos una nueva criatura y ahora por primera vez en nuestra vida hay un apetito para justicia. Si en el momento de su salvación no cambió su apetito, no cambió su deseo, no tuvo hambre y sed para justicia, yo le diría que evaluara muy seriamente el momento de su salvación, porque al momento de entrar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nuestro apetito y nuestro deseo va a cambiar. Va a cambiar para aprender de Dios, para seguir a Dios, para obedecerlo y servirlo. Ese apetito entra en nosotros. Entregamos nuestra vida a Él y Él pone ese apetito entre nosotros. Y qué hermoso es ver como pastores, todos los hemos visto, cuando llega una persona nueva y acepta a Cristo y empieza a llegar para todos los servicios y llega temprano y tiene ese gozo y ese resplandor en su cara y se está sentado en la orilla del banco en la predicación queriendo escuchar y es el último en salir y el primero en llegar y llega a ganar almas y llega para limpiar y llega para servir y llega a los campamentos y los retiros y tiene un gozo tan grande que no puede controlarse, ese gozo de un nuevo cristiano y esa hambre que tiene para la palabra de Dios. Es hermoso verlo. Pero muchas veces lo que sucede es que después de 1 año o 2 años, ese gozo que tenía y ese enchufado que estaba, se empieza a acabar. Y ya llega, pero a último momento, y acaba el servicio y se va. Y en vez de estar diciendo amén y atento, se está durmiendo. Ya no tiene las ganas de ir a ganar almas, ya falta los campamentos y ese gozo que tenía se le está yendo. ¿Qué le pasó? Bueno, lo que él trató de hacer, era mantener su ánimo, mantener su constancia por medio de actividad religiosa. Quiero que agarre esto porque creo que nos puede ayudar. Tenemos que tener cuidado de no enseñarle a nuestra gente
que haciendo las cosas para Dios va a ser suficiente para mantenerlos constantes. Porque todos los hemos visto y tristemente se ve más que no se ve. Y casi hemos llegado a concluir, no, pues es que los primeros días de un creyente, cuando apenas aceptó a Cristo, son los mejores años. Y habría gente aquí, quizás aún pastores, que dirían, es que es natural, pastor, los primeros años es algo nuevo, y pues es así, pero después de 2 o 3 años se acostumbran a ser salvos, y ya no es lo mismo. Uno, los primeros años de ser pastor, llega y limpia la iglesia temprano, y prepara su mensaje hasta un mes antes del día que tiene que predicar, y está emocionado, pero mientras va pasando el tiempo, es natural que ese fuego se va a ir. Es como en un matrimonio, pastor, a todo le sucede. Oye, ponga a pensar, ¿cómo puede ser que un cristiano lleno del Espíritu Santo, leyendo su Biblia todos los días, oyendo predicación, sirviendo al Señor, en vez de acercarse cada día más a Dios, cada día está más frío? Es porque no estamos desarrollando un caminar con Dios que nos mantenga constantes con Él. Porque la actividad religiosa, aún buena actividad religiosa, no es suficiente para mantenernos cerca de Dios. No es suficiente. Ahora hablemos un momento de tener hambre y sed. Quiero estarnos moviendo. Si un hombre no tiene hambre, no come. Vamos a ponernos muy profundos esta noche, ¿ok? Si un hombre no tiene hambre, no come. Bueno, algunos comemos por aburrimiento. Pero estamos hablando de la gente normal. No tiene hambre, no come. No come, se muere. Entonces Dios nos dio un apetito para que tengamos el deseo de comer y comamos, y eso fortalece nuestro cuerpo. Un hombre, si no tiene sed, no toma. Si no toma, con el tiempo se va deshidratando, y esa deshidratación produce enfermedad o muerte. Entonces necesitamos comer y beber para tener la energía para poder vivir. Entonces físicamente tener un apetito para comer y beber es normal. De hecho, cuando usted pasa un tiempo que no tiene un apetito, usted sabe, ya está la hora, debo de tener hambre, pero no tengo hambre, y pasa otra hora y más, y no tiene hambre, usted sabe, puede ser que algo está mal. De hecho, cuando uno está en el hospital y ha tenido una cirugía o una enfermedad, lo primero que muchas veces los doctores dicen antes de dejarlo ir a la casa es que quieren ver que su paciente tenga hambre. Que coma. Cuando dicen, no, ya está comiendo, pastor, oh, eso es bueno. Estamos viendo que el apetito está volviendo. Cuando hay un apetito, eso muestra que las cosas adentro, que muchas veces no se pueden ver, están mejorando. Y cuando el apetito no está, el doctor está preocupado que quizás más adentro hay algo que está mal. No solo es verdad físicamente, pero también espiritualmente. Cuando un cristiano, hijo de Dios, redimido por la gracia de Dios, no tiene hambre y sed por las cosas de Dios, algo está mal adentro. Porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros una hambre y una sed para lo que es justo. Y cuando no, las cosas de Dios no nos motivan, las cosas de Dios no nos dan energía, las cosas de Dios no nos emocionan para hacerlos, podemos mirar y decir, algo está mal, no tiene un deseo de leer la Biblia, le cuesta llegar a la iglesia, y cuando está en la iglesia le cuesta prestar atención, le cuesta hablar de Cristo y compartir el Evangelio, le cuesta dar el diezmo, va diciendo bye bye al plato mientras se va su dinero, le cuesta orar, le cuesta servir, le cuesta vivir una vida en santidad, le cuesta buscar la voluntad de Dios, y uno está tratando de esforzarse, pastor, no sé por qué no me nace, pero yo no tengo ganas, hermano. Usted es salvo, Dios quiere usarlo, Dios tiene una voluntad para su vida, y usted no tiene hambre de servirlo. Algo está mal en su vida, algo está quitando su apetito, algo está apagando ese apetito. Eso debe de levantar banderas rojas de advertencia en nuestra vida, que algo está mal, estamos en algún pecado. Hay pecado en nuestra vida, nuestra enfermedad adentro. ¿Qué puede haber esta noche que podría estar quitando su apetito? Quizás hay amargura, egoísmo, orgullo, apatía, lascivia, codicia, celos, indiferencia, prioridades fuera de lugar. Que hay cosas en su vida que no son por decir malas,
pero han tomado un lugar que no deben de tener, como su trabajo, su matrimonio, su noviazgo, su ministerio aún. Usted está invirtiendo tanto en ciertas cosas que no tiene el tiempo de buscar y tener sed de caminar con el Señor. Quiero preguntarle, ¿vino usted a esta conferencia porque tenía una hambre y sed para justicia? Tenía una hambre y sed de conocer a Dios, de caminar con Él, de crecer en el servicio, de poder hacer más para Él. Si no recupera ese apetito, se va a poner demasiado débil. Mientras más tiempo no come como debe, más débil se va poniendo. Y tristemente vemos muchos cristianos que se debilitan tanto en la obra de Dios que se salen del ministerio o se salen de la iglesia o dejan de pastorear o caen en un pecado porque ha pasado tiempo que no han estado comiendo bien, que se han quedado débiles y no han estado comiendo bien porque no han tenido un apetito correcto. Estaba leyendo unas estadísticas en Estados Unidos, sacaron un reporte este año que dicen que hasta el 75% de estadounidenses pueden estar sufriendo de deshidratación físico. Uno se pone a pensar, uno de los países más ricos del mundo, hay agua limpia por todos lados en la llave de la casa, pero también hay agua limpia en botellas para tomar. ¿Por qué es que se están deshidratando? No es porque no hay agua para tomar como en otras partes del mundo. Se deshidratan porque lo que escogen tomar es algo que no los va a hidratar. Toman mucha Coca-Cola o cerveza o Monstruos. No sé, ¿aquí tienen Monstruos? Es una bebida de energía, ok, se olvídese de eso. Toman muchas cosas que no deben de tener, entonces se encuentran deshidratados, no por una falta de lo que necesitan, pero porque en vez de buscar lo que el cuerpo necesita, buscan otras cosas que saben mejor, pero no hidratan igual. Y quiero presentarle esta noche que muchos cristianos y aún pastores podemos estar espiritualmente deshidratándonos, no porque no tenemos agua, no porque no tenemos nutrientes, pero hemos perdido un verdadero apetito para conocer a nuestro Dios, para caminar con nuestro Dios. Como dijo el pastor Salazar, no solo leer nuestra Biblia, pero tener una comunión diaria con el Señor, de levantarse un tiempo y tener un tiempo aparte con Dios, donde usted lo conoce, donde usted camina con Él, no para que su esposa lo mire, no para que sus hijos lo miren, no para que el pastor diga, levanten la mano los que leen su Biblia, ahora sí la levanto, pero porque usted tiene una verdadera hambre y sed de conocerlo, usted tiene un deseo intenso de conocer cada vez más su palabra, para poder compartirla con otros, para poder ser más útil en su ministerio, en su servicio. Hermano, un problema que tenemos es que nos hemos acostumbrado a este libro, nos hemos acostumbrado a ser cristianos y hacemos cosas por rutina y podemos estar viviendo semana tras semana, leyendo nuestra Biblia, predicando nuestra Biblia, pero no hay una sed interna que digamos, Dios, yo te quiero conocer, yo quiero caminar contigo, yo quiero servirte más, yo quiero aprender mejor cómo hablar con gente. Estoy compartiendo el Evangelio, pero no estoy viendo resultados. Dios, dame algo fresco para compartir el Evangelio de una manera que lleve a convicción, de que lleve más resultados, constantemente queriendo conocer y ser más. Usted sabe si tiene sed o no. Usted sabe si está viviendo haciendo lo mínimo o viviendo siempre queriendo más. Dice que, volviendo al versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo ellos, solo los que viven diariamente con hambre y sed por su palabra, por conocerlo, por ser cada día más y más conformado a su imagen, Dios los va a saciar, los va a llenar, los va a hacer completamente todo lo que necesitan para hacer su obra. Dios puede darle a usted todo lo que necesita de hacer la obra que Él quiere que usted haga donde usted está ministrando. Quizás no ha llegado a hacer todo lo que debe de ser porque no ha tenido la sed y la hambre necesaria para comer lo que usted debe de estar comiendo.
entran cosas en nuestra vida que roban nuestro apetito. Que tengamos un apetito, que no digamos como muchos con los que he hablado: oh, pastor, déjame le cuento, en el año 89 yo estaba predicando por allá y Dios hizo algo tremendo. Yo quiero decirles que Dios ha hecho tantas obras grandes conmigo en el pasado. Hermano, aquí hemos llegado donde nos satisfacemos con las victorias del pasado. Qué hermoso que Dios nos use y que podamos mirar y decir: mira cómo Dios me usó hace 10 años, y mira cómo Dios me usó hace 5 años, y mira las almas que gané hace 15 años, y podemos reflejar hacia atrás y ver lo que Dios hizo. Pero yo nunca quiero llegar a un punto en mi ministerio, no importa la edad que tenga, donde yo estoy conformándome con lo que yo hice atrás. Yo quiero estar conformándome con lo que Dios me está usando ahora y mañana y el otro año, y lo que yo estoy tratando de hacer, de prepararme para ser el año que viene mejor predicador, mejor padre, mejor esposo, mejor líder, mejor pastor, mejor amigo, mejor hombre. Yo quiero ser en el 2016 lo que yo no alcancé a ser en el 2015. ¿Cómo podemos perder esa hambre y esa sed solamente porque nos satisfacemos con lo que hicimos atrás? Tener un hambre de seguir siempre mejor, conociéndolo más y más. Sí, porque lo que muchas veces nos quita nuestra hambre y sed es una actitud de conformidad con nuestra condición actual. Podemos llegar a estar conformes. No, yo siempre decía que yo quería nomás con que el Señor me dé 50 en la iglesia. Gloria a Dios, ya tuvimos 50. Amén. Nunca conformar. Hermano, ¿usted está conforme con donde está espiritualmente? Pregúntese eso. ¿Está conforme? Le voy a someter que no debemos de estar conformes. Pablo, ¿sabe qué mantuvo a Pablo siempre avanzando? Él quería ir a todos lados, después quería ir a Roma, después quería ir a España. Pablo, con todo lo que había hecho para el Señor, él siempre quería más, porque él tenía una actitud desconforme con lo que él había hecho para Dios. No estamos hablando de un hombre flojo en Pablo. Estamos hablando de quizás uno de los mejores hombres de Dios que ha vivido en toda la historia, especialmente del Nuevo Testamento. Y Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14, hermano, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué se quiere olvidar de lo que queda atrás? Porque Él no quiere que lo que se queda atrás se haga acordar. Sí, Pablo, ya comenzaste una iglesia en Corinto y en Efeso y en muchas partes en Galacia. Ya has hecho mucho, Pablo. Ahora qué bueno, me siento bien. No, yo me olvido de lo que ya hice. ¿Y qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no he llegado, me falta mucho. Hermano, el hombre más sabio y con más años en el ministerio y que ha visto más fruto en su ministerio que está aquí adelante, aquí adentro, le falta más. Le falta más. Ve, el diablo no tiene que tentarnos con pecado para hacernos caer. El diablo no tiene que cambiar nuestra doctrina para rendirnos menos útiles para Dios. Lo único que tiene que hacer es quitar nuestra hambre y quitar nuestro sed. Y cuando ya no tenemos un apetito de seguir conociendo a Dios y querer seguir mejorando lo que somos para Dios, el diablo ahora nos ha hecho menos útiles de lo que Dios quiere para nosotros. Hay una ilustración que he usado antes y voy a compartir. Quizás alguno la ha oído aquí, no sé, pero hace unos años estaba en Comodoro Rivadavia con mi papá. Era el 2010, había venido para predicar la conferencia de jóvenes aquí en San Rafael y había ido a mi papá allá a ver a mi papá porque mi mamá me obligó. Y estábamos yendo a una ferretería para comprar algo y llegamos, y cuando llegamos,
estacionamos así al lado de la curva, que no sé si le llaman aquí curva, pero ahí al lado de la calle, y nos bajamos. Y cuando nos bajamos, yo miré y yo me fijé que mi papá se había estacionado muy lejos de donde debía de estar. Estaba como casi 1 metro de lejos de la curva. Y dije, papá, estás subiendo en años, papá. Mira cómo estacionaste mal, hasta casi entra otro auto acá al lado tuyo. Mi papá se quedó rascándose la cabeza porque no tiene pelo, pero la cabeza. ¿Cómo puede ser? Yo estaciono todo el tiempo así paralelo a la curva y yo siempre lo estaciono bien. Y dije, pues no sé, y ahí vamos para adentro. Y cuando íbamos para adentro, me fijé en algo. El auto que estaba adelante de mi papá estaba mucho más retirado que él. Y el auto que estaba atrás de mi papá estaba más retirado que mi papá. Mi papá cometió el error que nadie debe de cometer. Van a aprender ahora de estacionar. Cuando él estaba estacionando, él no miró en su espejo la curva. Él miró en su espejo el auto de enfrente. Bueno, no en el espejo, pero lo miró. Y en el espejo miró el auto de atrás. Y cuando miró los autos de atrás y de adelante, él se sintió cerca. Pero cuando nos bajamos y miramos la curva, él estaba todavía lejos. El diablo no le tarda mucho en mostrarnos otro que hace menos que nosotros. Otro que está más lejos de Dios que nosotros, otro que no ha crecido como nosotros, otro que no ha visto el fruto que nosotros. Y nosotros a veces podemos tener la tendencia de mirar al que está delante y mirar al que está detrás y decir, no, pues, muy bien. Cuando verdaderamente el único que podemos compararnos es Cristo. Porque Cristo es la curva. Y del que debemos de estar cerca es de Él. Y hermano, no importa qué tan cerca usted esté, todavía está lejos. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener una hambre y una sed de que Él diariamente nos instruya, nos acerque, nos dirige, nos crezca, nos redarguye, nos use cada día más y más. Quizás hay alguien aquí que diga, ay pastor, esta conferencia ha sido tan bendición, estoy tan animado, pastor, para volver a mi casa y agárrame porque me voy con ganas. Pero eso ya le ha pasado en muchas conferencias y llega y dura 2, 3, 4 semanas hasta que el primer miembro se enoja con usted y trata de hacer lo que le predicaron hacer aquí y no funciona. Y otra vez vuelve a lo mismo. Y el año que viene va a la conferencia y está batallando con las mismas cosas cuando vino este año. Porque esta conferencia nomás sirve como un empujón para que usted camine más con Dios y tenga más hambre y sed para que Dios, no el pastor Salazar, no el pastor Melo, nosotros no podemos ayudarte lo que tú necesitas. Nada más podemos darte algunas cositas que te pueden ayudar. Porque verdaderamente si vamos a alcanzar más a la oveja perdida, tenemos que estar más cerca de Él. Y cuando nos vamos acercando más y constantemente, diariamente hablando con Él, conviviendo con Él, conociéndolo a Él, Él nos va a ir usando más y más. Y esa hambre y sed que tenemos, ese apetito, va a llevar a que estemos mejor nutridos. Y mejor nutridos vamos a ser más productivos. Hambre y sed no va a durar. La idea de todas las bienaventuranzas es esto. Cristo quería que los discípulos pudieran hacer lo que debían de hacer cuando Él se fuera. Pero la idea es que solo iban a poder hacer para Dios cuando llegaban a ser más como Dios. Voy a decirlo para nosotros. Vamos a poder hacer para Dios, más para Dios, cuando somos más como Dios. La idea no es aprender cómo hacer cosas diferentes. La idea es acercarme más a Cristo y Cristo me va a guiar más, me va a crecer más. Las flaquezas que tengo las va a tratar para que yo pueda ser más útil en alcanzar a este mundo y crecer espiritualmente a las ovejas que están bajo mi cuidado para que maduren a servir
a mi Cristo. Vamos a ponernos de pie. Sus ojos cerrados y su rostro aunque nadie está mirando. Quizás necesitaría venir esta tarde. Vamos a tener el piano tocando en un momento. No quiero tomar mucho tiempo y no tenemos por qué tomarlo. Pero quizás examinando su vida honestamente, mira, la predicación nunca le va a ayudar si se engaña a usted mismo, hermano. Quizás usted nada más necesita de reconocer, ¿sabe qué es verdad? Yo me acuerdo tiempos en mi vida donde mi hambre y sed para Dios era más de lo que es ahora. Yo me acuerdo tiempos cuando la palabra de Dios me hablaba. Y yo me acuerdo sentándome y leyendo y orando. Yo me acuerdo lo que era tener esa relación con Dios cercana. Oír de Él, caminar con Él, ser usado con Él. Quizás está aquí y sin haberlo pensado, usted ha adoptado un espíritu un poquito conforme. Y no está verdaderamente buscando con esa intención el crecer y el conocer más a Él. Usted espero que tenga el deseo de hacer más. Ojalá Dios lo use para hacer más, pero primero tiene que ser más como Él. Si Dios te habló, venga, muchos han venido ya. Venga, el altar está abierto. Puede sentarse a adorarse en su banca, pedirle a Dios, dame esa sed y ese hambre.